salud pedí, ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, qué grande gozo yo pude hallar al encontrar en Jesús perdón. A su nombre gloria. Tu pecador que perdido estás, hoy esta fuente ven a buscar. Paz y perdón encontrar podrás. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Ya mis maldades Él perdonó. A su nombre gloria. Si tu corazón herido está y te duele tanto que no sabes qué hacer, y tú crees que eres el único que se ha sentido así, hay uno que herido fue aún más que tú. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió clavado en esa cruz, la sufrió porque nos amó a ti y a mí. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si tú crees que has llegado al fin y te sientes solo sin nadie a quien ir, y tú dices que no hay nadie que a
sufrido como tú. Hay uno que herido fue aún más que tú. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió, clavado en esa cruz, la sufrió porque nos amó a ti y a mí. Él murió en aquella cruz, murió por ti, por mí. Su amor hacia la humanidad no se puede concebir. La muerte que el Señor sufrió, clavado en esa cruz, la sufrió porque nos amó a ti y a mí. Buenas noches, hermanos. Gracias al Señor doy en este día porque el Señor, después de mes y medio, nos ha permitido salir de la cuarentena del COVID. Gracias al Señor porque Él estuvo a control en todo momento, hermanos. Y sobre todo doy gracias a Dios porque después de más o menos más de mes y medio, tengo el privilegio nuevamente delante de Dios de compartir con ustedes, hermanos, la palabra de nuestro Señor. Y en esta noche estaremos basándonos en Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. La carta del apóstol Pablo a los de Filipos, a los filipenses. Pero antes de entrar de lleno al tema, hermanos, quiero invitarlos a seguir orando. Sé que lo han estado haciendo y no dejemos de hacerlo, hermanos. Sigamos orando uno por otros, por nuestros hermanos enfermos, por la recuperación de cada familia, que el Señor ha permitido que sucedan cosas a sus vidas. Nuestra familia Montes Colorado, Montes Hernández, sigamos orando por ellos, por el pastor Manzano y su familia que están en espera de resultado del COVID, por Owencito para que siga recuperándose, y por todo y cada uno de nuestros hermanos, que sé que hay más, que están algunos ya en la etapa de recuperación. No dejemos, hermanos, de seguir orando. Sigamos orando porque son tiempos difíciles, pero el Señor nos está enseñando que tenemos que acercarnos a Él, fortalecernos en Él, depositarnos en Él y dejarnos guiar por Él. Antes de entrar, quiero pedirle que oremos, pongamos en la mano de nuestro Dios esta enseñanza en esta noche, que sea el Señor el que hable a través de su palabra. Les invito a cerrar sus ojos y oremos, hermanos. Dios y eterno Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche en la cual una vez más, en este día nos permite, Señor, ir ante tu presencia a través de tu bendita palabra, en la cual rogamos, Padre, que tú tengas control en todo momento de esta enseñanza, Señor, que todo lo que tu servidor, tu siervo diga, Señor, sean palabras tuyas, sea tu bendita palabra, no pensamientos de hombre ni palabras mías, Señor, que seas tú el que nos hables. Señor, ayúdanos a que tener un corazón atento, a escuchar, quita todo estorbo de nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y ayúdanos como iglesia, Padre, a escuchar y poner en práctica lo que tú nos quieres decir, Señor, a través de tu palabra. Gracias te damos y nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, a través de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, en la Sagrada Escritura podemos ver muchos ejemplos de hombres fieles que siguieron a Dios, pero para seguir a Dios ellos siempre se pusieron metas de no perder de vista la meta espiritual de lo eterno. Y me gustaría introducirme con un pequeño ejemplo.
de Moisés. Una gran virtud de Moisés fue su perseverancia, pues él no la tuvo fácil humanamente hablando, hermanos. Tuvo 40 años caminando en el desierto, liderando al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Israel. Y él nunca pensó volver atrás, nunca pensó volver a Egipto, nunca pensó en que lo que estaba haciendo, lo que Dios le había mandado hacer, la tarea que Dios le había encomendado, él nunca tuvo duda de ello. Aunque hubo momentos, lo vemos en la palabra de Dios, que tuvo presión, que tuvo reclamos por parte del pueblo de Israel para que se regresaran a la esclavitud, para que se regresaran a Egipto, por las dudas y el miedo que ellos tenían a lo que Dios les había dado o quería que hicieran. Pero Moisés, vemos en la palabra de Dios, hermanos, que nunca expresó: volvamos a la esclavitud, pues este camino en el desierto es muy duro. Él, en los momentos difíciles, lo que hizo fue buscar el rostro de Dios. Lo que hizo es escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Dios le estaba mandando, porque él sabía que Dios lo iba a fortalecer. Él sabía que a través de Dios iba a poder lograr, y creía en lo que Dios le estaba mandando, porque sabía que eran planes que Dios tenía no solamente para él, sino para el pueblo escogido de Dios. Y a pesar de todos los obstáculos que tuvo el pueblo de Israel, el tiempo en que Moisés los lideró en el desierto, y que sabemos, hermanos, hoy sabemos que atravesar un desierto no es fácil, pero Dios estaba no solo con Moisés, sino con todo el pueblo de Israel. Así que es fundamental, hermano, fortalecernos en Dios para poder seguir adelante, para poder seguir buscando el camino de Dios cada día y no retroceder o no estancarnos. Ahora, ya relacionado al tema, igual, hermanos, que va de la mano, relacionado al pasaje en el cual te quiero invitar, que en esta noche estaremos estudiando juntos, es Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Te invito allá en casa poder hacer la lectura de la palabra de Dios. Filipenses 3, del 12 al 14. Ahí estaremos estudiando en esta noche lo que Dios nos quiere decir. Y dice la palabra de Dios: no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es aquí el pasaje, hermanos, donde aprenderemos hoy a través de la palabra de Dios, y el tema que hoy les quiero compartir, extraído de este versículo, en especial del 14, que es nuestra base: prosigo a la meta. Es el título en esta noche, hermanos, que tendremos de la enseñanza. Prosigo a la meta, dice el versículo 14 de Filipenses 3, les vuelvo a leer, hermanos: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, transmite esta carta de ánimo, esta carta de exhortación a los creyentes en Filipos. Y sabemos que cuando él escribió esta carta, hermanos, él había ya enfrentado muchas batallas, había enfrentado muchas dificultades, tribulaciones, por seguir su meta de buscar cada vez más al Señor Jesucristo. Y podemos leer, por ejemplo, en Hechos 16, 11 al 25, de cómo Pablo, estando en la cárcel con Silas, él no se desanimó. Y la actitud que tuvo en ese instante, como dice el pasaje de Hechos 16, 11 al 25, en especial el 25, hermanos, dice: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Lo que ellos hicieron en ese momento fue adorar a Dios, no murmuraron ni se quejaron y tampoco pensaron en renunciar.
Ellos siguieron adelante con la fuerza de Dios, con la ayuda divina del Señor. Ya que la adversidad, hermanos, es parte del camino que vamos nosotros a andar mientras vivamos en este mundo. Todo creyente, todos los verdaderos cristianos, hermanos, enfrentaremos dificultades, aflicciones, tribulaciones. Pero mientras vivamos aquí, tendremos la ayuda divina de nuestro Señor. Pero también, hermanos, eso conlleva de que todos reaccionamos de alguna manera a estas dificultades o tribulaciones. Hay diversas reacciones, como enfrentarlas con convicción y seguridad en Cristo, en Dios, negarlas, huir de ellas, desanimarnos, no avanzar o sentirnos que ya no podemos. Como cristianos sabedores de las promesas de Dios, estamos, hermanos, familiarizados con la meta celestial que la palabra de Dios nos describe. Pero no obstante, hermanos, tenemos que tener cuidado. No obstante, nuestra mirada y nuestro corazón debe estar enfocado en Dios, porque si no, todo esto que puede llegar a nuestra vida pueden desviarnos de nuestra meta espiritual. Hasta el punto que muchos abandonan el camino de Dios, se desaniman o se estancan y ya no quieren seguir creciendo en las cosas de Dios. Prosigo a la meta. El apóstol Pablo se refiere no solamente a la meta celestial, hermanos, sino también como a los desafíos, a las dificultades terrenales que el mismo Señor Jesucristo nos advirtió desde el principio, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, porque Él la había vencido. Así que Pablo comprendía plenamente tan extraordinario concepto de que Cristo mismo lo había rescatado de la forma de vida que llevaba, y a su vez él ahora tenía la responsabilidad y sabía que tenía la responsabilidad de aferrarse a aquello a lo que había sido llamado, aquello a lo que se le había revelado. Así que como seres humanos y como cristianos, hermanos, no solo es importante tener una meta, sino también permanecer fielmente aferrados a ella, aferrados a Dios y todo lo que ello implica, hermanos, porque sabemos que cuando nos trazamos metas, nos trazamos objetivos, hermanos, eso conlleva muchas cosas, tanto cosas buenas como también cosas malas, como dificultades, problemas, obstáculos que se nos pueden llegar a presentar al querer llegar a una meta. No es fácil, lo sabemos, pero nosotros los hijos de Dios sabemos que con Cristo Jesús lo podremos, porque para Él no hay nada imposible. Así que en nuestro andar, en nuestro caminar, en los caminos del Señor, tenemos que ir avanzando cada día. Esta debe ser nuestra meta diaria como cristianos, ir cada día en busca de imitar y ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente hoy muchos creyentes y más hermanos, en estos tiempos en los que estamos viviendo hoy, se está remarcando más y se está viendo más que hoy muchos creyentes se estancan en su crecimiento espiritual, en su relación con Dios. Otros no avanzan, algunos llegan hasta cierta meta y hasta ahí se quedan, o otros, peor aún, retroceden, y otros de plano no crecen en absoluto. Me acuerdo de una predicación el pastor que mencionó un ejemplo que nombró cristianos bonsai. Los cristianos hermanos, bonsai. Sabemos que consiste en el arte de cultivar árboles y plantas, normalmente que son arbustos pequeños, controlando su tamaño para que permanezca de un mismo tamaño inferior al natural, que hay que estarlo podando, que hay que estarlo trasplantando, que hay que estarlo con pinzas dándole forma para que no crezca. Y así es el mundo, hermanos. Es un ejemplo que me gustó mucho cuando el Paz Manzano lo mencionó, que así muchos cristianos, cuando no nos enfocamos en nuestra meta en Cristo Jesús, hermanos, viene el enemigo, vienen las tribulaciones, vienen las aflicciones,
Y en lugar de fortalecernos y hacernos crecer delante de Dios con la ayuda de Dios, muchos terminamos ya sea quedándonos ahí por temor a miedo de seguir avanzando y no querer enfrentar las cosas que sabemos y estamos conscientes que cada día que buscamos a Dios, hermanos, vendrán cosas más difíciles, pero Cristo está con nosotros. No nos olvidemos que Él es nuestra fortaleza y nuestra guía y que a través de Él nosotros podremos seguir creciendo. Si queremos entonces proseguir a la meta en nuestra vida espiritual, debemos esforzarnos. Y en esta noche, hermanos, a través del pasaje de Filipenses 3, 12 al 14, quiero compartir con ustedes 4 cosas que podemos aprender a través de la palabra de Dios para proseguir a la meta del premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Espero que, así como es y ha sido bendición para mi vida poder encontrar estas enseñanzas en la palabra de Dios, sea para ti, hermanos. Y como primer punto que quiero compartir contigo es: proseguir a la meta requiere sinceridad y reconocimiento. Dice el versículo 12 en su parte A: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Ninguno de nosotros, hermanos, deberíamos de pensar y tener en nuestra mente que ya hemos alcanzado la perfección delante de Dios. Sería un grave error, y es un grave error en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano, decir que ya lo sé todo, decir que ya Dios me ha enseñado y he aprendido cómo vivir la vida cristiana. Con lo que sé en los años que tengo es suficiente, con eso me basta para mantenerme firme. No, no es así. Pablo lo expresa claramente y reconoce delante de Dios que dice que no lo había pretendido ya alcanzado, ni que él se consideraba perfecto delante de Dios. Y sabemos a través de las Escrituras la actitud del apóstol Pablo, que siempre buscaba darle más a Dios porque sentía que lo que él les había dado hasta ese momento no era todavía no era suficiente, pero él, su meta estaba en Cristo Jesús. Y él fue llamado, hermanos. Imagínense el llamado especial que tuvo el apóstol Pablo. Lo podemos leer en Hechos 9, cuando el Señor le dijo a Bernabé: ve porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Esa era la meta que el Señor Jesucristo tenía para el apóstol Pablo: para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue enseñado de manera especial, siendo incluso arrebatado al tercer cielo, como lo podemos ver en 2 Corintios 12:2, que confiesa, pero él confiesa, hermanos, aún así, no haberlo hecho, confiesa no haberlo alcanzado, confiesa que todavía le faltaba más. Así que cuánto más nosotros, hermanos, si somos sinceros, si nosotros analizamos nuestra vida espiritual delante de Dios, seamos sinceros con nosotros mismos. Así que, hermanos, es una fatal equivocación pensar que alcanzaremos la perfección espiritual total. Escucha bien lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que podamos alcanzar la perfección, porque perfección en la palabra de Dios entendemos que es madurez espiritual, hermanos. Pero te repito, es una fatal equivocación pensar que alcanzaremos la perfección espiritual total en esta vida. Significa que podemos ir madurando cada vez más, hermanos, y cada vez más, y cada vez más, pero no alcanzaremos el total. Tenemos que seguir buscando a Dios para que cada día Él nos transforme, para que cada día Él nos moldee, nos forje y nos ayude a seguir madurando espiritualmente todos los días, porque recordemos que vivimos en este cuerpo, hermano, de corrupción, en este mundo caído, en este sistema del mundo caído que cada vez nos empuja y nos presiona a hacer lo malo delante de Dios, y por ello enfrentamos batallas, por ello enfrentamos luchas, no solo de nosotros mismos, sino con lo que nos rodea. Así que si creyéramos haber logrado la perfección, reaccionemos, hermanos, porque nos podríamos estar autoengañando. Así como el mundo dice que un profesionista
no lo aprende todo en la universidad. Es una base para que él pueda arrancar y partir de ahí. Así también nosotros, hermanos, como hijos de Dios en nuestra vida espiritual, iniciamos con la salvación, reconociendo y creyendo en nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús y recibiéndole. Pero ese es nuestro punto de partida para cada día seguir creciendo y madurando delante de Dios con su ayuda. Así que por eso es una gran equivocación si nosotros pensamos que con la vida cristiana que ya llevo hoy es suficiente. Mientras estemos en el mundo, a pesar de ser hijos redimidos de Dios, cada uno de nosotros deberá luchar con la ayuda divina de nuestro Señor Jesucristo, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque así vivimos, hermanos, y corramos entonces con la ayuda de Dios, con paciencia a la carrera, a la meta que tenemos por delante, pero todo con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estemos en el Señor, lo sabemos, ya sea a través del arrebatamiento, a través de la muerte, y cuando sea el tiempo en nuestros cuerpos corruptos, serán transformados en un cuerpo de incorrupción, incorruptible. Entonces allí habremos llegado a la perfección. Pero eso sabemos, hermanos, que en nuestro corazón, que está cerca, si es verdad, cada vez vemos marcado la venida de nuestro Señor, pero por mientras aquí nosotros tenemos que seguir luchando delante, con la ayuda de nuestro Dios, a madurar cada día más espiritualmente. Pero, como 1 Juan 3:2 dice, amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que no nos vayamos a los extremos, hermanos. La palabra de Dios es muy clara. Enfrentamos aflicciones, pero también el pecado nos asedia. Y tenemos que nosotros mantenernos firmes en el Señor, fijos en la meta, prosiguiendo cada día en alcanzarla, porque esa es nuestra lucha diaria. Cada día buscar más a Dios y a su vez, hermanos, Él nos ayudará a ir madurando espiritualmente. Él nos ayudará a ir quitando de nuestra vida todo aquello que nos estorba para seguirle buscando. Así que debemos proseguir hacia la meta de ser cada vez más parecidos, más semejantes a Cristo en toda nuestra manera de vivir, ahora, hoy y hasta el día que estemos delante de su presencia, hermanos. Nunca debemos de parar en buscar ser imitadores de Cristo, nunca. Eso es algo que el apóstol Pablo, igual como muchos otros hombres en las Sagradas Escrituras, buscaron hacer en sus vidas. Es la decisión entonces personal de cada uno de nosotros ser sinceros con nosotros mismos delante de Dios y reconocer que sin Él no podemos lograr la madurez, no podemos proseguir a la madurez espiritual sin la ayuda divina de Dios. Porque tenemos batalla, como ya hemos mencionado, cosas en nuestras vidas que tenemos que seguir quitando, despojándonos para agradar cada vez más a Dios. Así que no nos conformemos con nuestro actual estado espiritual. Si has crecido, hermano, qué bueno, dale gracias a Dios, demos gracias a Dios si hemos ido avanzando poco a poco en nuestro crecimiento espiritual delante de Dios, pero no nos quedemos ahí. Reconozcamos, hermanos, que todavía, seamos sinceros, hermanos, que todavía hay cosas en nuestras vidas, cosas a nuestro alrededor que todavía tenemos que quitar para seguir buscando la perfección espiritual delante de Dios y con su ayuda. No nos quedemos estancados, no tengamos miedo a lo que el hombre hoy dice. Cada vez más, no sé cuántos de ustedes lo han escuchado, el hombre dice que las cosas de la enfermedad del COVID serán peores. Y es una forma de decir, si hoy no podemos casi salir, si hoy no podemos convivir y tener contacto, significa que ellos piensan que esto va a seguir así y que ya no lo podremos volver a hacer. No, nosotros tenemos que confiar en Dios, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, hermanos. No nos asustemos, que esto que escuchamos no nos haga
tener miedo a la enfermedad, cuando nosotros realmente tenemos que tener es un temor reverente a Dios de estar haciendo lo que Dios nos manda a hacer. Como segundo punto, hermanos, proseguir a la meta implica un gran esfuerzo. Pablo lo formula de esta manera, con estas palabras, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Es el versículo 12 en su parte B. Les repito, el apóstol Pablo lo expresa así: sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. La maravillosa gracia que nos fue dada no excluye de ninguna manera, hermanos, nuestro esfuerzo. Por esta razón el apóstol Pablo usa la expresión proseguir, que significa seguir, continuar, seguir adelante, de lo cual no admite una actitud de pereza espiritual o indiferencia de nuestra parte. Ese es el punto, hermanos, que muchos caemos en la pereza espiritual o en la indiferencia o en el conformismo. Si el mundo hoy no se conforma, hermanos, si el mundo hoy está cada día buscando tener una mejor vida en sus esfuerzos, en su fuerza, en su forma de pensar, nosotros los creyentes entonces no podemos quedarnos en nuestra vida espiritual con un conformismo, no podemos quedarnos en nuestra vida espiritual con una pereza, hermanos. Eso no es así. Por eso muchos nos ponemos metas, todavía estamos al 30, finalizando el mes de enero. Muchos nos hemos puesto, como todos los años, metas espirituales, así como también las seculares. Y no está mal, al contrario. Tenemos que nosotros, con la ayuda de Dios, poniéndole en mano de Dios en oración, nuestras metas, nuestros propósitos de vida. Entonces muchos cristianos al inicio de este año tenemos metas espirituales. Nos hemos propuesto crecer más en oración, nos hemos propuesto en leer de nueva cuenta toda la Biblia, nos hemos propuesto quizás en servir más a Dios, en buscar más a Dios. Pero hermanos, nosotros no podemos quedarnos entonces en la pereza espiritual. Que esas metas que nos hemos puesto en Cristo Jesús, en el Señor, hermanos, no dejemos de buscarla, no dejemos de esforzarnos por buscarla. Así como nos esforzamos en nuestro trabajo por crecer o por querer ganar más y por lo tanto yo le tengo que echar más ganas al trabajo para que mis jefes lo vean y así pueda yo tener un mejor beneficio económico, pues mayor aún en nuestra vida espiritual. Que las metas espirituales que nos hallamos ya, en las metas espirituales que tú ya tengas, hermano, en el inicio de este año, no las dejemos de buscar en Cristo Jesús. Pablo perseguía la santificación con todas sus fuerzas y con todos sus músculos espirituales, hermanos. Buscaba cada ser hacer las cosas que Cristo Jesús le había mandado, para lo cual Cristo Jesús lo había llamado. Así como a ti y a mí, hermanos, Cristo Jesús nos llamó a través de la salvación, no solo de llevar el evangelio a otras personas, no solo de compartir el plan de salvación que nosotros hemos recibido, sino también en obedecerle, sino también en buscarle, sino también en servirle con amor. Y que no nos quedemos, que prosiguemos a la meta en seguir creciendo, en cada vez ser semejantes a Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo, a través de la Sagrada Escritura, trata de transmitirnos, que no podemos dejar de buscar a Dios. Tenemos que esforzarnos por buscarle cada día más. Por eso él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese era el sentir del apóstol. Por eso él sentía que se tenía que esforzar y sabía que en ese esfuerzo Cristo era el que le estaba dando las fuerzas. El Señor Jesús era el que lo estaba impulsando a través del Espíritu Santo a seguir adelante. Él había confiado su salvación de su alma en Cristo Jesús. Se sentía espiritualmente parte del sacrificio que Cristo hizo en la cruz por él, como lo hizo por nosotros, y que Jesús había vencido el pecado, la muerte. Por eso él decía que no tenía miedo a la muerte, que para él la muerte era ganancia. Sabía, reconocía que el Señor Jesús
vivía ahora en Él como vive en nosotros hoy, y que Él era el que lo guiaba, que Él era el que le daba las fuerzas a través del poder del Espíritu Santo para ser un fiel discípulo y servidor de Cristo, a pesar de todas las dificultades, a pesar de todas las cosas que Él estaba viviendo y había vivido, hermanos. Nunca dejó de proseguir a la meta del supremo llamamiento que había tenido en Cristo. Nunca. Su mirada estuvo puesta en esa meta. Y así nosotros debemos ser, hermanos. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, habían pasado aproximadamente unos 30 años desde que él había sido tomado, él que había sido alcanzado por Cristo. Pero la meta final que él manifestaba, que él comunicaba, que él trataba de transmitirle a todo aquel que él había evangelizado, hermanos, a todo aquel que había recibido a Cristo, y que él quería que se apropiaran de esas verdades, que él quería que, por eso él dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero él, su meta, ¿dónde era? Cristo. No decía, ser imitadores de mí, no, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque esa era la meta de él, cada vez ser como Cristo Jesús. Así que en Romanos 8:29 él lo expresa, también dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, comprendemos, hermanos, que la salvación va más allá de la redención de los hombres, de la redención de nuestras almas. Tiene la meta maravillosa de transformarnos, hermanos, a los salvos a imagen de Cristo Jesús. Proseguimos entonces a esa meta con todo nuestro esfuerzo en el Señor. Es nuestro mayor deseo a partir de este año, hermano, a partir del inicio de este año, es nuestro mayor deseo llegar a ser como Cristo. ¿Qué metas tienes tú, hermano, que te has fijado en tu vida espiritual? Platicaba yo el otro día con una persona y le preguntaba yo, ¿cuáles son tus metas en este año? Y me plasmó una lista de metas, todas seculares, su vida profesional, su vida personal, su futuro. Y la escuché atentamente y al final le pregunté, sé que ya tenía conocimiento de que esta persona venía de raíces cristianas. ¿Y en tu vida espiritual, en tu relación con Dios? Solo se limitó a decirme, bueno, es que eso ya va implícito, ya es de cajón. Y lamentablemente, muchos de nosotros, hermanos, a veces caemos en ese error. Hacemos planes para nuestra vida en todas las áreas de nuestra vida, pero nos olvidamos de lo más importante, que debe ser el primero en nuestra lista, debe ser la primer objetivo, nuestra primer meta en nuestra lista de nuestras vidas, de nuestros planes de vivir, hermanos, es nuestros propósitos, nuestras metas en Cristo. Porque de ahí emana todo. Lo sabemos, hermanos, lo sabemos. Todos aquellos que tenemos conocimiento de Dios y de su palabra, sabemos que todo emana de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice el Señor, os serán añadidas. Así que no olvidemos, hermanos, que Dios da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No son metas inalcanzables, hermanos. Proseguir nuestra meta de buscar cada día más al Señor no son inalcanzables, al contrario, Él nos da la fuerza. Si nos sentimos cansados, Él nos las da y nos las multiplica. No solamente nos da la fuerza, sino que nos las multiplica. Dice, por lo tanto, esto es en Isaías 40:29, pero en 2 Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, porque así es, hermanos, los años pasan, vamos envejeciendo, la edad va avanzando, pero dice el Señor, el interior no obstante se renueva cada día. Y solamente eso sucede cuando nosotros, así como dice, el interior no obstante se renueva cada día, de día en día, dice de día en día, hermano.
Es porque cada día, todos los días de nuestra vida estamos buscando a Dios. Cada día, todos los días en nuestra vida oramos a Dios poniendo todas nuestras cosas en sus manos. Hasta el más mínimo detalle, le decía yo a esta persona, tienes que poner en las manos de Dios hasta el más mínimo detalle de tu vida. Porque aunque este mínimo detalle en tu vida te puede desviar del camino de Dios si no lo pones en sus manos, si no buscas la sabiduría y la guía de Dios. Aunque nuestro cuerpo entonces físico se desgasta cada día, hermanos, y no nos cansemos, no sintamos, hermanos, que estamos haciendo mucho en querer servir y buscar a Dios. No, eso es lo mejor que podemos hacer, hermanos. Eso es lo mejor que nosotros podemos desgastarnos en buscar y servir a Dios. Dios nos da las fuerzas necesarias para seguir en su camino. Si Él ve que un corazón sincero le estamos buscando, con un corazón sincero tratamos de agradarle a Él a pesar de todas las cosas, pero más importante aún, hermanos, Él renueva nuestra alma, Él renueva nuestro interior, nuestro espíritu cada día, hermanos, para crecer y madurar a la semejanza de Cristo Jesús. Escucha, para crecer y madurar a la semejanza de Cristo Jesús no es imposible, hermanos, y hacer las cosas. Acuérdense, el Señor partió al cielo, le dijo a sus apóstoles que enseñaran, que predicaran el evangelio a todas las criaturas, pero al final le dice, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he enseñado. Los mandó a enseñar lo que Él les había transmitido. ¿Sí? No es imposible. Y como tercer punto, hermano, proseguir a la meta requiere concentrarse en la meta. No solamente requiere que nosotros seamos sinceros con nosotros mismos, hermanos, para reconocer que hay cosas que tenemos que quitar, que hay cosas que con la ayuda de Dios tenemos que hacer a un lado. Y también no solo es esforzarnos con la ayuda de Dios, y también requiere que nosotros seamos disciplinados, así como somos disciplinados y esforzados en ir al gimnasio, en una dieta, en ir temprano al trabajo, en llegar temprano a la escuela, estar conectado temprano, en las cosas espirituales aún mayor, hermanos, tenemos que ser disciplinados y esforzados. Ahora nos dice, proseguir a la meta requiere concentrarse en la meta. Qué importante es esto, hermano, también. Para captar la total atención, el apóstol Pablo se dirige a los filipenses de una manera muy personal. Para llamar su atención, les dice, llamándolos hermanos. Dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿En qué estaba concentrado el apóstol Pablo? En las bellas promesas del Señor. En la esperanza de vida, de una vida futura, de una vida eterna, de una vida delante de la presencia del Creador, del Dios mismo vivo y poderoso. Así que por tercera vez el apóstol subraya el hecho de que todavía no llegó a la perfección ni alcanzó la meta, pero se concentra en ello. Pablo tenía, hermanos, conocimiento acerca de los Juegos Olímpicos. Vemos que él estuvo meses en Grecia y trabajó en Éfeso, y ahí había, de acuerdo a historias bíblicas y historia de Grecia, un estadio con capacidad para más de 100,000 espectadores. Y varias veces vemos cómo Pablo manifiesta una vida espiritual en sus cartas, ilustrando a algún atleta para reflejar las verdades espirituales en los creyentes, que se esfuerza como el atleta que se esfuerza en alcanzar la meta, como te mencionaba hace rato, que requiere disciplina y esfuerzo. Así que hay algo, no sé cuántos de ustedes han podido ver algunos reportajes o algunas documentales de cómo los atletas cuando van corriendo, hermanos, lo menos que ellos hacen es voltear a ver hacia atrás, porque ellos van fijos, corriendo con toda su fuerza, con todo lo que tienen en su cuerpo para llegar a la meta. Pero ha sucedido que atletas cuando ya llevan cierta ventaja o una mínima ventaja, voltean tantito hacia atrás y su concentración se pierde, o bajan velocidad o terminan perdiendo la carrera. Así que nosotros aquí no hablamos, hermanos, de olvidar sobre todo las bellas bendiciones, las cosas que Dios nos ha permitido vivir en sus caminos. Al contrario,
tengámosla presente para recordar que tenemos a un Dios vivo que no nos deja en ningún momento y eso nos motive a seguir adelante. ¿Cuáles fueron las actitudes? Le quiero compartir aquí 5 actitudes en este punto. ¿Cuáles fueron las actitudes que llevó a Pablo concentrarse y enfocarse en su meta espiritual en Cristo Jesús? El inciso A nos dice que el apóstol Pablo estuvo sin resentimientos. Vemos en las Sagradas Escrituras que Pablo sufrió mucho, pero sin embargo notamos, hermanos, que en su alma no quedaba ni una pizca de acusación o de reclamo o amargura contra el Señor por todas las cosas que él había vivido, por servir y por buscar y por tener su meta fija en Cristo Jesús. Por el contrario, él llegó a decir en Romanos 5:3, nos gloriamos en las tribulaciones. Porque él estaba consciente, nosotros hoy estamos conscientes, hermanos, que Cristo Jesús nos dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, porque Él es el que nos da las fuerzas, Él es el que nos auxilia en los momentos de dificultades y nunca debemos olvidar eso. Pablo lo tenía presente, por eso Pablo nunca tuvo un sentimiento de resentimiento hacia Dios, no se convirtió en un discípulo amargado del Señor. Nunca culpó a Dios por sus sufrimientos, a menos en la palabra no encontramos ni una queja del apóstol hacia Dios. Él lo recibió todo como parte de su compromiso de vivir cada día conforme a Cristo Jesús y confió en que Dios se encargaría de todo en su vida. Él tenía ese gozo porque sabía que Dios, que Cristo tenía control de su vida en todo, no en algunas cosas, en todo. Inciso B, el apóstol Pablo tuvo una actitud de no rendirse ni volver atrás. No rendirse y volver atrás. Sabemos que hubo ocasiones en que Pablo sufrió presiones tan agudas que no estuvo seguro de hasta poder vivir, como lo podemos ver en 2 Corintios 1:8, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos, dice, la esperanza de conservar la vida. Sin embargo, él nunca volvió atrás, no lo hizo retroceder o rendirse a su meta, de proseguir la meta de buscar a Dios. A Pablo nunca le faltó el valor, y eso a pesar de todo lo que ya había pasado. El entusiasmo de Pablo, hermanos, nunca flaqueó y nunca pensó en volver atrás, porque su mirada estaba puesta en Cristo Jesús. Inciso C, tenía una actitud de no desanimarse, sin desanimarse. Las presiones que él atravesó fueron muy intensas, pero sumado a esto, hermanos, además, hubo momentos en la vida del apóstol que estuvo solo sin tener a nadie en quien apoyarse. Sufrió desilusiones en la obra de Dios, como cuando Juan se aparta de ellos en Hechos 13:3, o como cuando Demas, dice él, Demas me ha desamparado en 2 Timoteo 4:10. Y eso no llevó al apóstol a rendirse, a proseguir a su meta. Así que cuando nosotros expresamos de que ya no busco a Dios, o ya no llego, o ya no me conecto, o ya no comparto, porque me desanimé por la actitud de tal hermano, me desanimé porque el pastor casi nunca me habla, me desanimé porque, pues, algunos hermanos veo que tienen mala cara, o nunca me saludan. No, hermano, Pablo nunca se desanimó a pesar de cosas que vinieron a su vida. Él siempre estuvo fijada su mente en que al único que él buscaba y que nunca le iba a fallar, y igual a nosotros, hermano, nunca nos va a fallar, es Cristo Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener nuestro enfoque concentrado en Cristo Jesús. Y también una actitud de mostrando contentamiento en la adversidad. Te leo el Filipenses 3:11-13 que dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo no era el hombre que miraba con nostalgia hacia el pasado. Su mente estaba constantemente enfocada en el futuro con Cristo.
Así que siguió adelante, resuelto a mantener su enfoque, concentrado en proseguir a la meta en Cristo Jesús para el llamado que él había recibido. Y como última actitud que podemos aprender del apóstol Pablo es, él no perdió el vigor, la fuerza espiritual. ¿Sí? Y el estancamiento espiritual, como te mencionaba, hoy, hermanos, está más marcado que nunca, lamentablemente, y con tristeza lo podemos decir. Hoy el estancamiento espiritual está más marcado que nunca por la vida que estamos llevando hoy, hermanos, por los tiempos en los que estamos viviendo hoy, el aislamiento que ha llevado esta enfermedad. A muchos creyentes los ha enfriado, a muchos. Por eso Dios muchas veces permite cosas a la vida de sus hijos, a la vida de su iglesia, para sacudirnos, para hacernos reaccionar y darnos cuenta de lo que estamos haciendo mal y darnos cuenta sobre todo, hermanos, que nos estamos alejando, que nos estamos enfriando, que nuestra relación con Dios se ha ido alejando porque nosotros lo hemos dejado de buscar. Él está ahí, Él nunca se va de nosotros. Dice que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que Jesús siempre ha estado con nosotros y estará. Los que se alejan somos nosotros, hermanos. Y esto está más marcado hoy. Y eso es grave. Porque cuando perdemos el vigor, cuando perdemos la fuerza espiritual por alejarnos de Dios, nuestra visión empieza a empañarse, dejamos de ver la gloria de Dios, del Evangelio, y ya no nos emociona servir al Señor, ya no nos emociona escuchar una predicación, ya no nos emociona ir a la palabra de Dios, ya no nos da ganas de orar, de buscar a Dios en oración, y tampoco sentimos mucho menos el entusiasmo o la gana de querer servir o apoyar a nuestros hermanos, ni siquiera de orar por ellos. Así que te podría decir, pero ¿cómo es posible que en medio de todas las presiones que nos acosan podemos mantener el vigor y la fuerza? Pues lo sabemos, hermanos. El apóstol Pablo es lo que hacía, como muchos otros creyentes varones de Dios. La clave está en renovar cada día nuestra comunión con el Señor, cada día por medio de la palabra de Dios y de la oración. Algo que todo el tiempo mencionamos, pero que es necesario volverlo a recordar. Fortalecernos en la palabra, buscar más a Dios a través de la palabra y orar, orar sin cesar, dice el Señor. Orad sin cesar, por algo el Señor nos lo dice. Orad sin cesar porque conoce que vivimos en este cuerpo, hermanos, en un sistema caído. Y como último punto, hermano, el proseguir la meta requiere motivación espiritual. En este punto es corto pero importante. Y sé que todos ustedes, hermanos, así como su servidor, tenemos conocimiento de ello. El proseguir a la meta requiere motivación espiritual. Dice el versículo 14, que es con el que vamos a finalizar. Prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De ahí fue el tema, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Qué es este premio del supremo llamamiento? ¿Qué es este premio que la palabra de Dios nos dice que el apóstol Pablo tenía fijado en su meta de proseguir en busca de Cristo Jesús? Este premio es la gloria indecible, es la consumación, hermanos, de nuestra salvación, es toda la plenitud de la salvación que hemos obtenido, es la comunión perfecta con nuestro amado Señor, es vivir en su presencia. Te repito, 1 Juan 3:2, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Se imaginan, hermanos, ese precioso momento que vamos a tener, ya sea a través del arrebatamiento, ya sea a través de nuestra muerte, hermanos, de estar ante la presencia de nuestro Creador, ante la presencia de nuestro Salvador, Cristo Jesús? Es por eso que la esperanza del arrebatamiento es de gran motivación para aquel que tiene a Jesús en el centro de su vida. Es por eso que la esperanza en la muerte, hermanos, sabemos que es ganancia para los que somos hijos de Dios, porque eso nos llevará ante la presencia y vivir la plenitud en Cristo. Ahí sí seremos perfectos delante de Dios, transformados, hermanos, cuando el Señor venga por nosotros. 1 Tesalonicenses 4:16-18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente
con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, finaliza el versículo 18 con estas bellas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras, hermanos? Con la palabra de Dios. Esa es nuestra fuerza, nuestra fortaleza para proseguir a la meta, hermanos. Alentarnos con la palabra de Dios y con sus bellas promesas. Que un día estaremos ante la presencia de Dios. Todo el esfuerzo que hagamos, hermanos, aquí en la tierra, tendrá su recompensa en el cielo. Y la sola recompensa única y mayor, hermanos, es estar ante Dios, de ir al cielo, estar en el paraíso con el Dios, con nuestro Señor. ¿No nos motiva esta verdad, hermanos? ¿No nos llega a nuestro corazón y decimos, sí, Señor, perdóname porque quizás no me he esforzado lo suficiente, perdóname quizás porque lo que ha sucedido o lo que está sucediendo me desenfoca y quita mi concentración en buscarte, en cada día estar delante de ti en oración y a través de tu palabra? ¿No nos motiva esta verdad para proseguir hacia la meta con constancia y el máximo esfuerzo que podamos tener, que es Dios la que nos la da? Así que, hermanos, espero que esto nos sirva a todos. La palabra de Dios no soy yo, hermanos, es la palabra de Dios que nos está invitando a que cada día seamos sinceros y reconozcamos dónde estamos mal y qué necesitamos hacer para buscar más a Dios. En que cada día nos esforcemos por buscar más a Dios. En que cada día, hermanos, tengamos presente que tenemos que concentrarnos, enfocarnos hacia Cristo Jesús como meta máxima en nuestra vida. Como conclusión, sabemos porque el Señor nos dice que este mundo tendremos aflicciones. Y creo que hoy más que nunca lo estamos palpando y viendo, hermanos. No solo en nuestra vida directamente, sino por lo que sucede a nuestro alrededor y llega a nuestras vidas. Pero confiemos en Él, porque Él lo venció. No solo venció a la muerte y al pecado en la cruz, hermanos, sino que Él venció todo, tentaciones, todo lo que este mundo nos puede llegar a acechar. Y en Él podemos nosotros salir vencedores, fortalecidos en Él. Sí, dice la palabra de Dios, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová, nos librará Dios. Así que la palabra de Dios, hermanos, contiene muchas verdades ricas y maravillosas que nos enseñan acerca de cómo debemos permanecer firmes en nuestra meta para proseguir al llamado que hemos recibido y de cómo vivir de una forma agradable y santa delante de Dios. Incluso, hermano, en los tiempos de dificultades y aflicciones, dolor, sufrimiento. Sin importar cuánto tiempo vivamos, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo, no quedarnos, hermanos, estancados en nuestra vida espiritual y mucho menos, hermanos, retroceder como el pueblo de Israel que quería regresar a Egipto a vivir una vida de esclavitud. Nosotros no, hermanos, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir creciendo delante del Señor. Y mientras lo hacemos, hermanos, debemos recordar que no corremos solos, que no proseguimos solos a la meta del supremo llamamiento. Cristo está con nosotros, Cristo está contigo, hermano, está conmigo, con cada uno de nosotros. Cristo está con sus hijos, Cristo está con su pueblo, Cristo está con su iglesia hasta el fin del mundo, hasta que llegue ese precioso momento de estar con Él. Sigamos creciendo con las alentadoras palabras de Dios, estando persuadido de esto, que el que comenzó en nosotros, en vosotros, la buena obra, hermanos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios te bendiga, amado hermanos. Estamos orando uno por otros, estamos orando por ustedes, estamos orando por esta amada iglesia del Señor, que todo lo que el Señor ha permitido y sigue permitiendo y seguirá permitiendo, hermanos, estemos conscientes de ello, pero a la vez estemos por ello fortalecidos en el Señor, es para nuestro bien, porque
la voluntad de Dios en nuestras vidas, nunca nos olvidemos, es agradable y perfecta. Siempre tiene un propósito divino para sus hijos. Dios les bendiga, mis hermanos, les amo en el Señor, les extrañamos mucho, pero gracias a Dios, porque a través de estos medios podemos seguir en contacto, podemos seguir fortaleciendo unos a otros, podemos seguir expresando nuestras necesidades para orar unos por otros, hermanos, y no solamente orar, sino apoyarnos. Doy gracias a Dios por su vida, doy gracias a Dios por esta iglesia del Señor, que a través de cada uno de ustedes, hermanos, Dios derrama su amor para con todos. Y sigamos orando por nuestro pastor José Manzano, por la hermana Ale, Nicky, Owen, que Dios los cuide y los proteja, así como también a cada familia de esta iglesia. Sigamos orando por la fortaleza espiritual y física, hermanos, de nuestros hermanos, la familia Montes en general. Que Dios los bendiga y los fortalezca. Les invito a orar en casa para despedirnos de la presencia de Dios en oración. Señor y Padre eterno, gracias te damos, Señor. Gracias por tu bendita palabra, porque en ella nosotros encontramos ese consuelo, encontramos ese ungüento, Señor, que solamente tú nos puedes dar para aliviar nuestras penas, nuestras tristezas, nuestros dolores y para fortalecernos, Señor, y hacernos recordar que lo mejor en ti, Señor, siempre está por venir, que lo mejor en ti, Señor, lo tendremos en un futuro, pero que no debemos desmayar. Te doy gracias por esta tu iglesia, Señor, la cual pongo en el hueco de tu mano, Padre, que nunca, nunca nos apartemos de ti, que no retrocedamos, Señor, sino todo lo contrario, que venga lo que venga y pase lo que pase, sabemos que hay un propósito detrás de todo ello y ese eres tú, Señor, que buscas que seamos cada día semejantes a Cristo Jesús. Bendice a tu iglesia, Señor, bendice este inicio de semana y gracias, Padre, por todo. Te damos a través de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago el dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantar
saber